Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a hacer un video relativamente breve de unos 15 minutos, un poquito más, referentes al tema de falla y colapso estructural de una estructura que ha estado en servicio un tiempo importante sin aparentar deficiencias o problemas graves estructurales y por lo tanto no habría indicios de que puede producirse el mismo. Vamos a hacer un comentario muy breve sobre un hecho real, simplemente como para que ustedes tomen conciencia de que lo que estamos planteando no es un abordaje teórico, sino es algo que efectivamente ocurre, se presenta. Y luego iremos o trataremos de explicar en poquitos minutos normalmente qué causas lo originan. Hay regiones de toda la zona de los países amigos que siguen el canal de toda Sudamérica, en donde los eventos climáticos, por ejemplo generados por la acción de nieve, puede ser determinante para el diseño de las estructuras, básicamente estructuras livianas, como son las estructuras metálicas, y eventualmente, ante situaciones con nieves que quizás superan las previstas por reglamento o acumulación de nieve más desfavorable de lo previsto o deficiencias en estimación de las cargas, se producen fallas como la que vemos en la foto. Uno podría preguntarse si es factible que una estructura en servicio de hace más de 20 años colapse repentinamente por un evento climático. Ya vimos que por factores múltiples, como el caso de una estructura de hormigón armado del edificio de Miami, evidentemente ocurrió. Estamos hablando de estructuras de cubiertas livianas que aparentemente están funcionando satisfactoriamente en el lugar donde fueron emplazadas y construidas hace ya muchos años y repentinamente se produce una falla, ¿sí? Bueno, vamos a ver muy brevemente un caso real, solamente para que tomen conciencia de ello, quienes sean jóvenes y todavía no tengan la experiencia, y luego seguiremos adelante. Se trata de un gimnasio en una pequeña localidad, en servicio, que desde hacía varias décadas estaba operativo y no presentaba problemas aparentes más que los lógicos de mantenimiento, pinturas, recambio de chapas y demás. Ante una nevada intensa, pero de ninguna manera por encima de la reglamentaria, sino que no llegaba ni siquiera a un 80% de la reglamentaria, según el informe muy interesante que desarrolló un ingeniero que hizo el peritaje, se produjo el colapso parcial de la mitad de la cubierta. Parcial porque una de las paredes no terminó de caer por circunstancias fortuitas porque tenía un cierto grado de control para girar y desmoronarse. Del lado que ustedes pueden ver, del lado derecho, se ve la pared caída hacia adentro junto con las columnas de apoyo de hormigón armado. Esta es una vista del gimnasio que tenía columnas de hormigón sobre las cuales apoyaban vigas a dos aguas de hierro reticulado de filigrana con tensores. Entonces, la sección de las columnas era bastante interesante, importante. En realidad, como vamos a ver, y luego que se produce la falla y interviene el perito y evalúa la situación, lo que terminamos concluyendo que las columnas solo aparentaban ser de hormigón armado. Acá vemos, por ejemplo, una de las columnas que colapsa, la brida que tenía de anclaje de la columna original, ¿sí? Que ya se puede visualizar más allá del estado de corrosión, una deficiencia en el diseño original, porque vemos que en las bridas de las caras solamente hay una barra de anclaje, ¿sí? Cuando el brazo de palanca que requiere para tomar momentos requiere que existan anclajes en ambas caras opuestas, ¿sí? Y por el contrario tenía anclajes
de poco diámetro y cantidad en los laterales, no así en las caras, solamente uno. Acá lo marcamos. Entonces, en principio, la columna original de filigrana con la cual se había montado la estructura tenía un diseño de anclajes deficitario, ¿sí? Incorrecto. Pero más allá de eso, y más grave que eso, aún, luego se hormigonó la misma sin colocar una armadura que vinculase el tronco de columna con la columna que se hormigonó, o por lo menos con una cuantía claramente insuficiente, porque ni siquiera se alcanzan a ver barras cortadas, ¿sí? Donde colapsa la columna, barras en el tronco de hormigón. Les muestro un ejemplo para que vean que no es solamente una situación de esta, se puede producir no solamente con una estructura metálica en donde las columnas son de hierro redondo de filigrana y las vigas pueden ser a dos aguas de filigrana, como en el caso este, o bien un arco, ¿sí? Sino también podrían haber sido de hierro ángulo, como vemos aquí, con una columna central de 20 por 50 centímetros, con 4 hierro ángulos en las alas, que posteriormente se decide hormigonar para vincular la mampostería de cierre con ese hormigón, ¿sí? Como la columna a hormigonar tiene que cubrir la placa de anclaje que vincula la columna con el tronco, tiene que ser dimensión generosa. La placa de anclaje seguramente va a tener más de 30 centímetros de ancho por 65 de largo, por lo tanto la columna tiene 35 por 70, ¿sí? El acero de hierro ángulo, acero liso, laminado, es calidad F24, FI 240 megapascales en esta columna imaginaria, ¿sí? Esta es una opción B en donde se ha colocado adrede una armadura pasante entre que vincula el tronco de la columna con la columna a hormigonar, con una cuantía en cada una de las caras que se supone mayor a la mínima, ¿sí? A la mínima de vigas, y ahora lo voy a justificar, a pesar de que alguien pueda decir es una columna porque utiliza cuantía establecida para vigas, y que naturalmente esa cuantía de armado es la requerida para tomar la flexión compuesta con gran excentricidad que se va a producir en la zona de vinculación de la columna, ¿sí? Hormigonada, con el tronco de la misma o la base. Cuando hablamos de cuantías mínimas requeridas de vigas, es porque este tipo de estructuras son estructuras livianas, en donde el peso propio no es determinante y por lo tanto la sección de la columna 35 por 70 es enorme frente a la carga axial. Pero el momento flector está asociado con efectos, ya sea de cargas desbalanceadas de la nieve, como se dio el caso anterior, potencialmente pudo haber fallado un tensor, por ejemplo, y se produce que esa atracción que tomaba el tensor, esa fuerza horizontal, se transmite a la columna y por ende la columna pasa a tomar momentos flectores en la base que no estaban contempladas. Entonces, una columna con esas dimensiones, 35 por 70, frente a las cargas gravitatorias que tiene, que es el peso propio de la columna, la pared y el peso del techo, que por metro cuadrado no puede ser más de 14, 15 kilos por metro cuadrado, es realmente insignificante la carga axial. Pero el momento flector que debe tomar en frente a una situación, un evento de este tipo, puede ser importante, o por ejemplo por cargas horizontales derivadas de viento, una tormenta muy intensa, y eso genera que, según el signo del momento flector, va a haber una cara comprimida y una cara traccionada. En la cara traccionada, en principio, el hormigón, con esa gran sección, en estado 1, está tomando las tracciones a pesar de su escasa capacidad para hacerlo. Ahora, cuando agota la capacidad de formarse a tracción el hormigón en la cara traccionada, se produce inevitablemente una fisura y a través de esa fisura
la tracción que tomaba el hormigón es transmitida a las armaduras que pasen a través de la misma. Entonces, si la cuantía que hemos colocado no es la adecuada para cubrir la cuantía mínima, se va a producir una falla absolutamente frágil y el colapso de la columna, normalmente en la vinculación con la base. En esta segunda opción se supone que se han colocado en cara a cara, antes de hacer el hormigonado, estribos de corte y armadura en cada una de las caras apuestas adecuada, y en las caras laterales una armadura mínima. El acero de esa armadura es acero nervurado, hierro redondo, con una tensión de fluencia FI de 420 megapascales, ¿sí? Mientras que los cordones de la columna metálica originales eran hierro ángulo con acero F24 con una tensión de fluencia de 240 megapascales. La estructura que vimos que colapsó se apoyó sobre columnas de filigrana originalmente, que posteriormente se hormigonaron. Pero como acá se ve una parte de la viga a dos aguas donde tenía una brida de unión. Pero a la pregunta si eran de hormigón armado, bueno, el peritaje determinó del colega especialista que hizo el trabajo, que está al pie en su nombre, claramente que no cumplía con esta condición. Entonces, lo que quería remarcar o resaltar más que nada para aquellos más jóvenes es que no es tan infrecuente que uno que se monte una estructura como la que vemos, con columnas y arcos o vigas a dos aguas, ya sean de filigrana o hierro ángulo, no importa, para inicialmente hacer el cerramiento del techo con correas y chapa. Y posteriormente alguien decida hacer los cerramientos laterales con mampostería, entonces surja la necesidad de ejecutar hormigón y se hormigona en esas columnas, ¿sí?, de filigrana, asumiendo que como ya tienen acero, si no hay un profesional que participe en esa etapa, pueden pensar erróneamente que esa cantidad de acero es suficiente, cuando la vinculación de esta columna con la base está dada básicamente por la placa de anclaje que en el caso que vimos del colapso era absolutamente inadecuada. Entonces, en el caso que planteamos, solo modo de ejemplo, la estructura se mantuvo en pie en supuestas buenas condiciones durante mucho tiempo, hasta que una nevada importante pero significativamente menor a la de diseño provocó la falla repentina. Entonces, más allá de las deficiencias de diseño que haya tenido, que eran muchas, la estructura que colapsó, que probablemente ni siquiera haya, ni siquiera haya existido un proyecto de un profesional atrás, en general lo que ocurre con este tipo de estructuras es que muchas veces por el tema del financiamiento, se va ejecutando por etapas, se va haciendo lo que se puede con los fondos que se tienen. Ya les digo, normalmente primero se monta la estructura metálica, columnas y vigas o arcos, luego se techa con correas y chapa y la aislación. Y posteriormente, cuando se consiguen más recursos, a lo mejor se decide efectuar el cerramiento lateral y ahí surge la necesidad de hormigonar esas columnas. Entonces, si no se han tomado los recaudos que ya mencionamos, lo que puede ocurrir es lo que vimos recién. En la foto se visualiza un ejemplo que se da típicamente para los alumnos de la facultad de una viga con una cuantía de armado en la zona inferior menor a la mínima y que por ende, cuando quiere pasar de estado 1, el hormigón tomando tracciones estado 2 fisurado, se produce la fractura de la misma y la falla totalmente frágil, sin aviso previo. Solamente es una reflexión para aquellos colegas jóvenes o estudiantes. Probablemente haya estructuras, una cantidad importante de estructuras en estas condiciones que están en un aparente estado de equilibrio
sin inconvenientes frente a la falta de acciones climáticas importantes. Y cuando eventualmente se produce una situación de estas, que las acciones normalmente climáticas, ya sea nieve o viento o combinada nieve con viento, pueden manifestar o demostrar que el diseño no era el adecuado en el caso de que haya existido ese diseño. Bueno, simplemente esto les quería transmitir, espero que estén muy bien, saludos.